En esta unidad vamos a estar checando nosotros lo que sería un poquito la clasificación de los cuestionarios de interés, verificar algunos conceptos de estos mismos, verificar lo que es el interés vocacional, la elección profesional, la satisfacción vocacional, para llegar a lo que es el éxito, ¿sí? El éxito de los perfiles. Entonces, vamos a dar inicio a esta unidad. Como lo hemos mencionado, que es la orientación vocacional, ese es un proceso de esclarecimiento en donde los consultantes elaboran su identidad vocacional, movilizan su capacidad de decisión autónoma, satisfaciendo sus tendencias y necesidades, y todo tiene que estar relacionado con su contexto histórico, cultural y personal, que eran exactamente sus áreas personales, sociales y emocionales. Entonces, esto, ¿para qué? Para ello, pues tenemos que definir la personalidad, tenemos que manejar la identidad, quién soy, qué quiero, a través de lo que, y bueno, qué quiero y qué no quiero ser, a través de lo que son los test personales, ¿sí? Entonces, por ahí los vamos a estar checando adecuadamente. Un poquito de historia de este tema. Durante todo lo que fue el siglo XIX, pues no se tomó en cuenta para nada lo que fue la orientación. Sin embargo, a mediados del siglo XIX y principios del XX se empezaron a manejar y a centrarse en lo que eran los estudios cognitivos, todo lo que son los procesos mentales, ¿sí? De esto. Esto luego ya lo estaremos prefiriendo un poquito en la cuarta unidad, que nos habla de todas las teorías, ¿sí? Pero ya a mediados del siglo XX empezaron a manejar todos los componentes, esos componentes que ahora tienen los test vocacionales, los test personales, en los cuales pues nos pueden ayudar a nosotros a determinar cómo se van haciendo este tipo de procesos, este tipo de ir regulando el aprendizaje para el conocimiento de alguien, ¿sí? Por ahí todo lo que nos hablan de un profesionista se va formando, una vocación se va formando y va paso a paso, y ese sería un aprendizaje autorregulado. Entonces, por lo tanto, tenemos que checar que el sujeto debe tener ante todo lo que sería la actitud y la aptitud para poder irse formando. Por ahí hay una frasecita en el área laboral, que te dicen: si no conoces, te enseño; si no sabes, te explico; pero si no quieres, pues no puedo hacer nada. Porque simplemente si no tienes la motivación y el querer hacer algo, pues no lo vas a tener y no vas a generar nada. Es como si yo les dijera: vean el video, y ustedes simplemente no lo ven y no manejan lo que sería esta explicación, pues no pasa nada, ¿no? O sea, solamente van a checar esta parte. Entonces, esta historia nos habla de que, pues, todo lo que es la vocación, pues volvemos al punto de que tenemos que manejar nosotros los conceptos que vimos en la primera unidad, que fueron intereses, aptitudes, gustos y la percepción que vamos teniendo hacia la carrera o oficio que requerimos o que tenemos pensado en nuestras posibilidades para laborar. Por eso dice que la vocación es un camino del deseo, un camino que construimos en forma de un recorrido vital, cuyo eje pasa también por el ensayo y el error, no solo por una intuición certera, hacer cambios al andar. O sea, toda esta vocación pues a lo mejor nos sale de alguna manera, o queremos hacer. Algunos de ustedes a lo mejor ya habían intentado una carrera en la misma área social, en la misma área, pero que se fueron a lo mejor la tienen, la concluyeron, a lo mejor no. Entonces, ahí tenemos que estar en el camino, ¿sí? Para ese camino, para esa situación, nosotros necesitamos, primero que nada, inteligencia. Toda esta área de cómo aprendemos, cómo se nos van dando los procesos mentales, y para ahí también la motivación, que ya les había hablado de motivación, y el autoconcepto de qué es lo que quiero ser. Entonces, por ahí
vamos a estar checándolos. Y para esto pues también nos habla de lo que sería la influencia que tiene la gente en nosotros. La influencia de los padres. Esta influencia que nos va a manejar una herencia de actitudes, de actitudes. ¿Por qué? Porque vamos a estar en el aprendizaje con ellos, vamos a estar manejando en que vamos a estar viendo totalmente lo que son, ¿sí? Lo que han desarrollado, lo que les hemos enseñado. Y ahí tienen, no sé si alguno de ustedes tenga sus papás psicólogos. Tengo, ahora sí, como ejemplo, tengo una hija que ahorita que decidió elegir carrera, lo manejo con lo que sería la psicología, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda la vida nos ha visto trabajar de cierta manera y a ella le agrada de la misma manera, ¿no? Entonces, ha elegido ser psicóloga. Y ustedes igual, no sé, se dan lo que sería la elección de familias totalmente abogados, familias totalmente ingenieros, familias totalmente empresarios. O sea, todo eso se va manejando. ¿Por qué? Porque o el negocio es parte de nosotros o tenemos lo que es la herencia. También los mismos padres nos manejan los materiales. ¿Qué es lo que le vas enseñando desde pequeño? Toda esa parte de cómo juegan, ¿sí? Cómo le vas apoyando, qué es lo que vas desarrollando y qué limitantes les vas colocando. Esa sería la situación de los padres, pero también hay otros dos elementos o factores que son los amigos y los profesores los que involucran en esta elección. Los amigos, por ejemplo, ¿cuántas veces no dijimos quiero ser como mi amigo o me voy a la misma carrera que mi amigo? ¿Sí? Esperemos que tengamos las mismas vocaciones porque desgraciadamente a veces a lo mejor el amigo sale muy bien y yo no. Dice, la mayoría de los adolescentes tienen planes de concordar con lo que sus padres y amigos van teniendo. ¿Por qué? Porque los tienen como influencia, ¿sí? Y otro que maneja mucha influencia es exactamente los profesores, ¿sí? Los profesores. Ustedes se acordarán de cuántas personas han admirado y que de repente quisieran ser como ellos. Ahí entran profesores, personas que los han guiado y demás. Esas son parte de lo que nosotros necesitamos para verificar nuestros gustos. Y ahora, ¿cómo los vamos a elegir o cómo vamos a estar hablando de ellos? A través de los cuestionarios de interés vocacional. Estos cuestionarios, como ya estuvimos manejando, se establecen muchos conceptos, desde lo que son actitudes, aptitudes, valores, capacidad motivacional, capacidad emocional, todo. ¿Por qué? Porque estos van a medir esta parte, ¿sí? Van a medir lo que serían estos elementos. Y esta medición la vamos a ir haciendo nosotros. Les voy a ir dejando tareas en las cuales vamos a medir y ustedes mismos van a conocer algunas de sus características. Entonces, en esta ocasión, antes de empezar con todo esto, pues vamos a empezar a conocerlo con su proyecto de vida, que es de cómo se visualizan ustedes. Y para eso les voy a dejar un cuestionario y también, así como les hablé de ese cuestionario, de estas hojas, PDF que les dije, también les voy a dejar otro que van a ir haciendo, ¿sí? Para que vayan avanzando en tareas, pero que van a tener diferentes momentos en los cuales van a subirlo, ¿sí? Entonces, para esto, nosotros tenemos lo que sería conocer los intereses vocacionales. Son las preferencias inclinadas o los gustos por algún tema, actitudes ocupacionales de impacto social, el gusto por realizar ciertas actividades, ¿sí? Esa atracción, ya lo habíamos definido como concepto, sin embargo, aquí nuevamente lo manejamos como parte de los intereses vocacionales. Y para los intereses, pues nosotros necesitamos aptitudes, tanto vocacionales como académicas. Las vocacionales nos hablan de que son las capacidades, habilidades potenciales que podemos tener, los estudios y las actividades profesionales para manejarlo. Y ahora las académicas, ¿sí? ¿Cuáles son las que yo tengo? Estas académicas igual que son capacidades o habilidades, pero para las matemáticas, para la biología, para la historia, para todo. ¿Para qué soy bueno? ¿Sí?
y ahí lo vamos a estar checando. Dice, los cuestionarios de interés permiten determinar en forma general, la inclinación que el estudiante tiene hacia alguna profesión o actividad. Vamos a determinar si realmente con esos test que les voy a mencionar, ustedes pueden determinar realmente cómo es su vocación, si realmente van por las acciones que piensan, que tienen el gusto y demás, o a lo mejor también comparten el gusto por otras áreas que también les apasionan, ¿sí? Entonces, primero que nada, nos habla de cómo se componen estos test. Estos test pueden tener diferentes estructuras. Como ustedes ya llevaron materia de test, ya saben que un test va a tener lo que sería un conjunto de ítems que van a estar diseñados para dar un resultado. Estos tests ya están comprobados, ya están normalizados y estandarizados. Entonces, pero su estructura, pues van a ser muchas. Por ejemplo, pueden ser de respuesta breve. Una sola palabra que ustedes elijan, que contesten para poder determinar qué es lo que va pasando con ello. Pero también puede ser respuesta de complementación, llenar varios elementos o varias frases en las cuales van colocando ustedes esta parte. Algo de los más comunes o sencillos que tienen es los test de bicondicionales, que serían de dos opciones, verdadero y falso, o el sí y el no. Esos son de doble alternativa o bicondicionales que se van manejando. Ustedes nada más tienen que decir si te gusta, no. Si el 1 te gusta, el 2 no. Si el A te gusta, el B no. O el B sí y el A no. ¿Sí? Entonces ahí, o se van a dar ahí esas alternativas adecuadas, ¿sí? Solamente tienen que manejarlo y ser conscientes de lo que están contestando, si A y B, o sí o no. Y por último, lo que son las opciones múltiples o las grandiosas escalas Likert, ¿sí? En que traen de 3, 5 o 7 opciones para contestar. Me gusta, no me gusta, o me gusta poco, o mucho, poco, nada, más, menos, etcétera. Si ustedes ahí van a tener las diferentes alternativas que se les van a estar manejando, y por lo tanto van a estar determinando cómo tienen ustedes esta estructuración. Cada test nos va a hacer o van a generar lo que sería la predicción de nuestros intereses. Nos va a dar una lista de contextual de qué es lo que nos gusta. Si tomar en cuenta los intereses en la gestión de carreras, resulta beneficioso desde muchos puntos de vista. ¿Por qué? Por supuesto, sobre todo para el individuo, porque el primer interesado, el individuo es el primer interesado de saber qué le gusta, ¿sí? Porque, como ya les decía, en lo que es la palabra orientación, a veces está confundido. Tenemos tantas ideas, tantas cosas que podemos estar buscando, que realmente en cierto momento no sabemos cómo guiarnos. Ese sería el interés que tiene, por primer punto. En el ámbito educativo será más coherente en los procesos de orientación y podrá entender e intervenir más eficazmente en la prevención del ámbito escolar. Entonces, cuando nosotros, la decisión de qué querías estudiar, por ejemplo, ustedes a lo mejor decidieron estudiar la prepa, cuando podían haber estudiado un CONALEP, o podían haber estudiado una profesión, una técnica profesional, etcétera, o una técnica industrial. Todo esto pues lo van eligiendo, ¿sí? Entonces ahí vamos teniendo esta investigación, y que les digo que el orientador tiene que estar apto y capaz de decirle a los seguidores o a las personas que está orientando para ello. Se da muchísimo en la prepa, así es que si ustedes quieren trabajar con preparatorianos, pues deben de tener mucho el conocimiento de las áreas, de los momentos y las acciones que se hacen. Dice, también en el contexto empresarial, recuperando el rendimiento global y el mayor impacto de la empresa y la salud organizacional. Estos intereses que va teniendo, pues ya les decía yo en algún momento que cuál es el contexto. A mí me gusta mucho lo que sería, por ejemplo,
les hablaba yo de la ingeniería. Bueno, vamos a pensar que una ingeniería, ahí se me fue, ingenieros petroleros, ¿no? Ingenieros petroleros. No me acuerdo cómo se llama la materia aquí en la universidad, la carrera, perdón. Pero sin embargo, petroquímica, perdón, ingeniería petroquímica. O sea, sí lo estudian, pero aquí no hay muchas áreas para desarrollarse. Solamente tendrían que contratarse en gobierno o irse a la Ciudad de México o realmente también hasta lo que serían los puertos. Nos tenemos que checar y ese contexto se lo debemos de dar en contexto al sujeto. Si quieres, te gusta viajar, te gusta salir o te gustaría vivir a lo que serían los puertos, pues adelante, ¿no? Que a ver qué tal te gusta, qué tal te agrada y cómo está. Pero pues si no, hay que buscar la otra opción. Estos intereses, pues igual tenemos los intereses, dice acá, abocado a las reflexiones sobre los intereses, las distintas etapas de su vida. El individuo que utiliza eficazmente esta información y la plasma en su trayectoria vital tiende a tomar decisiones adecuadas o pertinentes porque se conoce, porque sabe de qué es capaz, ¿sí? Realiza tareas que le agradan, desarrolla la sensación incompleta y necesaria para ofrecer mejor versión de sí. A mí cada área, cada momento me siento bien y demás, ¿no? Entonces eso es lo que nos maneja como beneficio, dar un sentido de nuestra vida. Soy un psicólogo, soy un pedagogo, soy un agrónomo, soy lo que quiera, pero nos da un lugar de sentirnos que padre, ¿no? No es por referir, pero por ejemplo hay gente que de repente te habla de su elección de carrera de una forma pesimista y no debería de ser, sino qué es lo que le ha pasado o qué es lo que pasa, ¿no? Sentir bienestar evolucionando en un entorno donde se sienta a gusto, ser feliz desempeñando sus funciones que le traen y motivan a levantarse cada día para realizarlas y tener éxito ya que todo les parece fácil y lo dan por sentado. También esas ventajas lo manejan en el modelo escolar. ¿Por qué? Porque va a manejar menos abandono escolar, o sea, no va a salirse de las clases, no va a salirse de la carrera, no va a desertar, no va a tener tiempo de pérdida, aunque no es malo, pero sin embargo, hay todavía lugares donde se considera como negativo, ¿no? Comprender las situaciones de riesgo que pueden manejarse para lo que sería modelo escolar, incentivar el motivo de estudio, iniciar el potencial de aprendizaje, por ejemplo, la dedicación que le va teniendo, va manejando lo que serían éxitos y desarrollos y demás. Eso sería en cuestión escolar. Ahora, en cuestión profesional, pues vamos a tener mejores empleados, vamos a tener mejor candidatos para poder hacer una tarea, la que sea, ¿sí? Un orientador de escuela, un profesor, un ingeniero en tal área, un reclutador, un todo. Pero si yo voy a mi trabajo con pocas ganas y me frustro, por ejemplo, vamos a pensar que un maestro, ¿no? No le gusta tratar con niños, y de repente los regaña, les pega y los maltrata solamente por tener el trabajo, o sea, tuvo el conocimiento, tuvo lo que sería, tenía los actos para hacerlo, pero sin embargo no era la actitud que tenía, ¿sí? Entonces por eso tienen que manejarse en sí, es mejor adecuado con la cultura de empresa y la identidad más consolidada, el mayor rendimiento originado por la movilidad de personas que desean evolucionar, una imagen remanada, por ejemplo, cada que nosotros mejoremos en este nivel profesional, pues le vamos dando un lugar mayor a México en cuestión de profesionales, ¿sí? Desgraciadamente ahorita pues tenemos un impacto enorme de desempleo. ¿Por qué? Porque no hay personas con las características adecuadas hacia ciertas empresas o hacia ciertos trabajos. Por eso es muy importante tomar en cuenta esas áreas, esos elementos para la elección de carrera o de profesión. Cuando observamos una falta de adecuación entre la persona y sus intereses, desaparecen los beneficios anteriores citados, incluso en esta falta de adecuación,
¿Por qué? Porque está malgastando sus sentimientos, su potencial en algo que no debe de hacer. O sea, por la dificultad para encontrar la energía suficiente, de repente gasta su energía, pero tiene flojera en hacer las cosas. O se le llama desaliento. Una sensación de pérdida, de no saber qué va a hacer en el futuro. Una sensación de fracaso, una sensación de que ya llegando a cierta etapa de la vida va a ser como que, pues, ¿qué hice de mi vida? ¿Sí? Hay que checarlo. Y ahí viene frustración, ahí viene poco rendimiento, ahí viene lo que sería la situación de bajo desarrollo. Por lo tanto, se dice que, pues, gracias a los test de vocacionales, pues nosotros podemos elaborar un proyecto de vida, ese proyecto que lo van a estar haciendo, ¿sí? ¿Qué es el proyecto de vida? ¿O qué es los test de rendimiento y aprovechamiento? Son los instrumentos que miden habilidades para ejecutar alguna acción, por lo tanto el punto de interés que se maneja sean logros para alcanzar una meta. Se define con el nivel de conocimiento expresado en una nota numérica que obtiene un alumno, ¿sí? Aquí ya les decía, calificación. Tú no puedes tener calificaciones menores de 8. ¿Por qué? Porque se supone que te apasiona tu carrera. Se supone que tú haces esto porque te gusta, ¿sí? En ciertas áreas, por ejemplo en la prepa, puedes tener reprobadas y más porque, pues, es un modelo general. Pero aquí ya están dando carreras, materias que a ti te deben de apasionar y que vas a ver en cualquier momento de tu carrera, ¿sí? Y todo eso pues va en secuencia con el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Para qué? Para que las personas demuestren todas sus capacidades que tienen, cognitivas, conceptuales, actitudinales y procedimentales para ello. Un poquito de tema del rendimiento académico nos dice que estos test o esta medición que tenemos pues nos evita al fracaso y al abandono escolar, debido a que en México es enorme, ¿sí? En el México nos hablan de que hay un 32% de alumnos que repiten curso, hay un 35% de alumnos que no terminan con éxito una secundaria preparatoria y un 48% que no supera el bachillerato o no pasa de ciertas áreas, ¿sí? Así, nada más. Por lo tanto, el abandono escolar es, pues, por aquí lo vemos en más de un 50%, ¿sí? Y eso se considera como fracaso escolar, como situaciones que van a afectar en lo personal al sujeto, a los profesores y a los padres de familia, porque, pues, no saben por qué sus hijos o por qué la situación se conflictó de esa manera. Y como ya les había puesto este concepto, la vocación es el camino que deseamos, un camino que construimos en función del recorrido que hacemos, ese ensayo diario, esos errores diarios que tenemos que ir superando, ¿sí? Por lo tanto, para hablar de lo que son los perfiles de interés profesional que van a ser los test, pues hablamos de que todos debemos de manejar una predisposición para tener ciertas actitudes. Cada persona tiene capacidades que muchas veces pasan desapercibidas en el momento de elegir su camino profesional. Es importante lograr identificar las aptitudes que se han ido desarrollando en el transcurso de la vida. Los intereses profesionales deben de estar estrechamente relacionados con los gustos, los intereses, la profesión, preferencias individuales, para que nosotros podamos tener un éxito en el ambiente laboral. Este éxito, dice, es la mejor manera de observar cuál es la orientación profesional que puede apoyar a mayores satisfacciones para disfrutar de una vida más plena. Conocer cuáles son los intereses profesionales en el punto de partida para explorar con mayor facilidad las oportunidades de empleo. Aquellas oportunidades que exigen en el mercado laboral, que están al alcance de las metas individuales y que tan solo hay que insistir buscando todas estas situaciones. Para ello vamos a entrar en algo importante. Aquí nada más les voy a mencionar porque cada uno de estos perfiles no se los puedo poner debido a que cada uno tiene lo que contiene un test, un protocolo, un manual, una forma de calificar y demás, ¿sí?
todos ellos son estructuras diferentes. Sin embargo, pues de aquí vamos a manejar algunos. De hecho, algunos de ellos no existen en PDF, no existen en una situación de que podamos determinar que se hacen de una forma sencilla. Como en el cierto momento les han dicho, todos los test, todos los inventarios se compran en Manual Moderno o en Vesalius, las librerías Vesalius, y por lo tanto para ello pues tenemos que conocerlos. Yo les voy a mencionar nombres, les voy a enseñar y les voy a mandar un PDF sobre la descripción de cada uno de ellos. Sin embargo, es importante que nosotros determinemos que para esto necesitamos nosotros los protocolos enormes, los protocolos que se requieren, ¿sí? Entonces, nos dice, lo cierto es que conocer qué son los intereses profesionales es un fundamental, independiente para el gusto de las carreras. Y para conocer estos, necesitamos los test. Y estos test, pues aquí tengo una listita de algunos, no son todos, ¿sí? Son los más comunes. Sin embargo, por ejemplo, tenemos el inventario de intereses, ¿cómo se llama? Inventario de intereses del autor de Ismael Vidales, así lo hace llamar, y así se quedó, Ismael Vidales, que es el autor de él, pero que es un inventario de intereses. También tenemos el perfil de mis aptitudes, que es uno de los que van a estar haciendo, el inventario de intereses de Carol Hell, el escala de intereses de Thurston, el estudio de valores de Alport y los grandiosos CUDER. Estos tienen protocolos y son muy diferentes para calificar, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos lo que sería el librito, un cartoncito y estar picando lo que es las respuestas y después ya nada más contabilizar y empezar a hacer las gráficas. Entonces, por ejemplo, este CUDER es de los más famosos y les voy a dejar una forma de cómo se aplica, cómo lo podemos manejar, pero existen 3 tipos de CUDER: CUDER personal, CUDER vocacional y CUDER profesional, ¿sí? Entonces ahí vamos a estar checando esta parte en la cual pues vamos a estar aplicando los test. Sin más, para estarles mencionando lo que serían los test, nosotros, bueno, vamos a empezar en la aplicación, vamos a empezar en esta situación y bueno, por el día